Hola, queridos radioescuchas y televidentes. Este día queremos darles la bienvenida al programa número 16 de Radio TV Taína. Les saluda desde México su amiga y presentadora Nancy Palacios Ortega. Los esperamos en nuestras redes sociales con sus pulgares arriba. En Radio TV Taína nos complace en tener a los siguientes invitados. Contamos con la presencia del licenciado José Luis Fernández Pagán. Él es de Puerto Rico, es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Independentista Puertorriqueño. Nos da mucho gusto contar con su participación. ¿Podría continuar con la segunda parte de su ponencia sobre Puerto Rico y su lucha contra la represión yanqui? Gracias, Nancy. Y si continuamos con la segunda parte del tema, que es Puerto Rico, su lucha contra la represión yanqui, y específicamente van a entrar en las bases militares. Con la ocupación militar norteamericana de 1898 de Puerto Rico, además de la milicia y la marina, se movilizó un grupo de diversos sectores de los Estados Unidos que vinieron al país como una oportunidad de adelantar sus intereses particulares. Así fue como arribaron empresarios de todas clases, principalmente azucareros, banqueros, especuladores, científicos, educadores y religiosos, entre otros. La ocupación del país fue total y rápida. Con ella se inició el predominio estadounidense directo sobre el territorio y su población. Tal acción y su influencia ha sido amplia, porque desde el principio el nuevo régimen dirigió todos sus actos e iniciativas al reajuste del país y a su gente. Ello se hizo no solo con la gestión militar, política, económica, sino además a través de todas las instituciones formativas como son el gobierno, la escuela, la religión, las entidades cívicas y sociales y aún la familia. En el trabajo de transformar la isla sobresalieron los maestros americanos que llegaron a establecer una nueva escuela cuyos resultados fueron que el puertorriqueño olvidara su pasado mediante la americanización del país, que se hacía además de enseñando el inglés, enfatizando en la enseñanza de las costumbres y el folclore estadounidense en cada escuela de la isla. Una dimensión complementaria, pero extremadamente importante de lo anterior, es el hecho de que desde 1898 las relaciones de Puerto Rico que pudo establecer con sus vecinos del Caribe no fueron autóctonas ni propias, más bien han sido las relaciones de Estados Unidos con el Caribe vía o a través de Puerto Rico. Durante gran parte del siglo XX a Puerto Rico le tocó asumir o se le impuso el papel de puente entre dos culturas o mundos, el del norte y el del sur. Y en su momento poco desarrollo, que en el sur era un momento de poco desarrollo y débil económicamente, es decir, un ambiente tercermundista. Esa función de puente es antigua en el caso puertorriqueño, ya que por su posición geográfica bajo el dominio español, a Puerto Rico se le conoció como llave de Indias y roda cristiana. Y tal característica volvió a tener vigencia y fue más visible cuando los Estados Unidos invadieron el país. Entonces se llegó a llamar a Puerto Rico como la Malta caribeña o el Gibraltar del Caribe. Cuando a la metrópoli le convino o necesitó un mejoramiento de sus relaciones con los países caribeños, o cuando se deseó estabilizar la región a su favor o aliviar tensiones que no le convenían, particularmente políticas, a los Estados Unidos, en esas funciones se usó a Puerto Rico como base o plataforma para lograr los objetivos establecidos. En ese proceso, una de las áreas más importantes de la acción estadounidense en Puerto Rico y el Caribe fue el caso de las bases militares. Al principio, las tropas invasoras ocuparon las facilidades militares que los españoles abandonaron, principalmente las grandes fortalezas y edificaciones en San Juan o los cuarteles militares más modestos de los demás pueblos del país. Los pueblos que no tenían esos edificios militares de la época española, donde los mismos eran
inadecuado, los estadounidenses establecieron campamentos de campaña comunes y corrientes, como ocurrió en el barrio Maresúa de San Germán, que está ahora mismo cerca de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Germán. En el 1899 el gobernador militar emitió una orden para que a la sombra de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se estableciera un batallón provisional de puertorriqueños. En el 1901 se creó un segundo batallón de puertorriqueños que se unió con el primero para formar lo que en la época se llamó el Regimiento Provisional de Infantería de Puerto Rico, que estuvo bajo el mando del coronel Buchanan. Años después, en el 1908, este regimiento fue emplazado administrativamente dentro del ejército regular de los Estados Unidos, a pesar de que en un principio los soldados del mismo fueron considerados tropas coloniales y de que oficialmente su única responsabilidad era la defensa de su propio país. También existían otras razones para el reclutamiento de puertorriqueños y para el establecimiento de los batallones y más adelante del regimiento. Pues el temprano reclutamiento militar de los puertorriqueños respondió a diversos motivos. Y este era que los nativos no solo conocían a la perfección el terreno, la gente y el idioma, sino que estaban exentos en gran medida de los problemas de salud que aquejaban a los norteamericanos en el trópico. Se esperaba que la experiencia militar, bajo la estrecha supervisión de oficiales norteamericanos, ayudaran a consolidar la lealtad de los puertorriqueños hacia el nuevo Puerto Rico. El 2 de marzo de 1917 fue firmada la Ley Jones por el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Este impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Curiosamente, en el 2 de abril de 1917, ese mismo presidente declara la guerra al Imperio Alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, el regimiento fue asignado, el de Puerto Rico, para ir a la defensa del Canal de Panamá. Pero fue en esa época cuando los militares estadounidenses comenzaron a establecer algunas facilidades que se convirtieron en íconos militares de su presencia en Puerto Rico. Basta aclarar que a nosotros se nos concede en esta ley Jones la ciudadanía americana, porque nadie que no fuera un ciudadano americano podía participar en una guerra estadounidense. Desde 1898 la Marina mostró interés en San Juan como sede de sus operaciones en Puerto Rico. Transcurriendo poco menos de 3 meses de la invasión estadounidense, oficiales de la Marina comunicaron que San Juan se podría convertir en una valiosa estación naval a un bajo costo. La misma fue establecida en la isleta de San Juan a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Más tarde, con los preparativos para la Segunda Guerra Mundial, se decidió ampliarla fuera de la isleta, pero en las inmediaciones de la misma y contigua a la bahía, es decir, en el área de Miramar. Desde entonces, esa instalación militar se desarrolló ampliamente hasta que en las décadas del 70 y 80 la misma fue desactivada y todas sus operaciones se transfirieron a la estación naval de Rupert Road y sus terrenos entregados al gobierno de Puerto Rico. En 1923, en el municipio de Guaynabo se establece la facilidad militar a la que originalmente se le dio el nombre del general Nelson Miles. Del 26 al 30, esa estación se utilizó para entrenamiento y maniobra del ejército invasor, de la Guardia Nacional, de los cuerpos voluntarios civiles y como estación procesadora de otros asuntos militares. Se le llamó oficialmente el Fuerte Buchanan y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, allí se constituyeron nuevas facilidades. Se estableció un centro de suministro para el departamento de las Antillas y se procesó el servicio militar obligatorio de puertorriqueños al ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el personal puertorriqueño que se reclutó para participar en esta guerra fue entrenado no solo en Buchanan, sino en otros campamentos de entrenamiento como el de Tortuguero en Vega Baja y en Calley. Al terminar la Guerra Mundial, la segunda, el área que ocupó Buchanan fue reducida gradualmente. En el 71 se le han dado diversos usos asociados con el Cuerpo de Reserva del Ejército, la Marina
de guerra, la Guardia Costanera, Fuerza Aérea y una serie de agencias no militares del gobierno de Estados Unidos. También ha servido como un activo muy importante para las relaciones del Departamento de la Defensa de Washington con el Caribe, Centro y Suramérica. En el presente, Buchanan es la única instalación grande activa del Departamento de Defensa estadounidense en la cuenca del Caribe. En general, sigue dando apoyo a las componentes del ejército, la reserva y activos de Puerto Rico e Islas Vírgenes. A mediados de la década de 1930, las autoridades militares de Estados Unidos reconocieron que en Puerto Rico se necesitaba una base de los cuerpos aéreos y del ejército para la mejor defensa del Canal de Panamá. Luego de la búsqueda de un lugar adecuado para dicha instalación, el 15 de abril del 39, se escogió la región de Punta Borinquen en el municipio de Aguadilla. En estos momentos vamos a dejar el tema para continuarlo en nuestra próxima exposición, donde estaremos hablando sobre el rescate de las islas, municipios de Culebra y Vieques y de otras instalaciones militares que se establecieron aquí en Puerto Rico. Gracias. Agradezco la participación del licenciado José Luis Fernández Pagán y comentarles que tendremos en futuros programas la tercera parte de este tan importante tema, en donde se tocará el tema sobre la lucha de las islas, municipios de Culebra y Vieques, para sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de estas islas. Contamos con la participación de la licenciada Aleida Centeno. Ella es abogada, escritora, defensora de los derechos humanos. Es una activista en Puerto Rico. Bienvenida, licenciada Aleida. Cuéntenos, ha escrito un libro titulado Paz en la Guerra. ¿De qué se trata este libro? Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras forjadores de esta patria grande y de nuestras aspiraciones de un mejor mundo. La contestación a si escribí un libro que se llama Paz en la Guerra es que yo intento con este libro denunciar los usos militares de Puerto Rico luego de la salida de la Marina de Vieques en Puerto Rico. Puerto Rico, por su posición geográfica, espacial, fue utilizado como un punto estratégico en el Caribe, lo cual sigue siendo así. Sin embargo, hay un aspecto que la mayor parte de los luchadores y las luchadoras puertorriqueñas están obviando, que es la posición geoespacial de Puerto Rico. La posición geoespacial relacionada a las bandas geomagnéticas naturales que tiene el planeta hacen de Puerto Rico un lugar único, especial en el planeta, que Estados Unidos en su territorio nacional ni tiene tampoco en Hawái. Sí lo tiene en Alaska hasta cierto punto con la aurora borealis, pero en el otro lugar que lo tiene es Puerto Rico. Y por esa importancia geoespacial de Puerto Rico, es que Estados Unidos ha emplazado en nuestro territorio nacional unas de las armas más importantes que hay en este momento, que son con energía dirigida. Nosotros tenemos en Puerto Rico armas que sirven para el control del espacio, para poder defenderse del ataque de un misil en vuelos. Los cerebros electrónicos de sus comandos, por ejemplo, Pico del Este en el Comando Sur, Isabela como el Global Surveillance Communication Systems, el Naval Aguada Unit, y así sucesivamente en diferentes lugares de Puerto Rico existen emplazadas unas aditamentos que son del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que son parte de su sistema de defensa nacional, que se usan desde Puerto Rico. Y nosotros no hemos tomado conciencia de la existencia de ese complejo, que también participa el complejo militar industrial en nuestro territorio nacional. Cuando yo denuncio que Puerto Rico tiene emplazadas estas armas, la gente responde que esas son teorías de la conspiración, porque el aparato mediático dijo
que HAARP es una teoría de la conspiración. Sin embargo, en mi libro yo desenmascaro esa realidad y yo presento documentos del Departamento de Defensa donde se menciona HAARP en documentos oficiales y sus usos como armas de destrucción masiva. Y esas armas de destrucción masiva están colocadas en Puerto Rico. Cuando uno hace esta denuncia, uno tiene que analizar qué sucede en otros lados. Por ejemplo, Rusia pelea de que Polonia tiene un escudo antimisiles colocado para Estados Unidos en su territorio nacional. Pues ese escudo antimisiles que tiene Polonia colocado, que tiene alcance hasta Rusia, Estados Unidos le paga 500 millones anuales. Luego que puso ese escudo antimisiles, hizo lo mismo con Turquía. Y no se sabe cuánto es que le paga a Turquía. Sin embargo, en Puerto Rico tiene el aerostato de Lajas, tiene el radar de Arecibo, tiene el Naval Aguada Unit, tiene el Aguada Low Frequency Transite Rainy. Y no nos pagan nada. Nos explotan, se enriquecen del espionaje a otras naciones y nosotros somos una nación empobrecida. Licenciada Centeno, ¿cómo incide el emplazamiento de estas armas en la seguridad física de Puerto Rico de cara a un posible conflicto bélico nuclear con Rusia? Puerto Rico es un escudo antimisiles de Estados Unidos. Si usted se refiere a la página 32 de mi libro, va a encontrar allí una foto que aparece en las paredes del radar de Arecibo, donde presentan un misil saliendo de Vega Baja y siendo interceptado por un rayo de alta frecuencia en Arecibo y para que sea desviado y destruido. Si esa es nuestra realidad, que nosotros somos un escudo antimisiles para los Estados Unidos, y sumamos esa realidad a que un documento que se llama The History of the Custody and Maintenance of Nuclear Weapons, la historia de la custodia y mantenimiento de las armas nucleares, desde 1944 a 1977, nosotros albergamos ojivas nucleares en nuestro territorio nacional en diferentes lugares. Nosotros entonces somos uno de los primeros lugares que un enemigo de Estados Unidos tendría que atacar para neutralizar el poder militar de Estados Unidos. El peligro que corre la nación puertorriqueña en estos momentos en que se está hablando de un ataque porque dice que en Ucrania están ocurriendo unas cosas, ya se sabe que son otras razones las que motivan que se inicie todo ese ataque, pero de darse, se puede escalar en una guerra nuclear, y si se escala en una guerra nuclear, una de las primeras víctimas vamos a ser los puertorriqueños, porque el sistema está diseñado para que nosotros seamos el punto de ataque antes del territorio nacional de los Estados Unidos. Licenciada Centeno, ¿tiene alguna relación el emplazamiento de los reactores nucleares en Puerto Rico con el sistema armamentista ya existente? Los Estados Unidos ha emitido una serie de documentos oficiales del Departamento de Defensa y de su think tank, de sus tanques de pensadores, que tienen que ver con sus objetivos con relación a los recursos naturales del planeta. Uno de esos documentos se llama Joint Vision 2020, otro se llama Joint Vision 2010, y el actual no han hecho Joint Vision 2030, pero Donald Trump, el 5 de enero del 2021, antes de salir de Casa Blanca, emitió una orden ejecutiva, la 13972, donde él coloca unos objetivos militares para el 2030. En todos esos documentos, los objetivos militares son la apropiación de los recursos naturales de todas las demás naciones. Y en el del 2010 explican que las necesidades del complejo militar de Estados Unidos son tales
que se tienen que proponer el apoderarse de todos los recursos naturales de todas las demás naciones para el 2020. Esos objetivos obviamente han sido entorpecidos según sus criterios, pero a nuestro favor, muchas de nuestras naciones han estado en una lucha de resistencia, aunque se están utilizando los mismos métodos de la conceptualización democrática, pero se ha detenido que Estados Unidos logre arrasar con todos los recursos naturales de todas las demás naciones como se lo había propuesto en esos documentos. Cuando hablamos de los reactores nucleares los enlazan al establecimiento de una fuerza nuclear espacial y expresan esa orden ejecutiva que es necesario para Estados Unidos la producción de un combustible que se llama HALEU. La H es high, que es alto, ASAI, que es rendimiento, alto rendimiento, low, que es bajo, emisiones, bajas emisiones de uranio, es HALEU. ¿Qué tecnología emite el HALEU? Pues ellos se proponen crear unos microreactores nucleares o lo que ellos llaman un módulo reactor. Es pequeño, que cuando vamos a las definiciones dice un módulo reactor pequeño, es un reactor nuclear pequeño. Cuando nosotros estudiamos esa conceptualización que hay ahí, inclusive vamos a una oficina nueva creada, que es una oficina que tiene que ver con los intereses nucleares de la nación de Estados Unidos, ellos definen el combustible como este combustible que es usado y que se va a ser recogido, pero no dicen recogido y llevado dónde. Así es que si nosotros ponemos en un lugar que hay una meta de crear unos reactores nucleares, que hay otra meta de tener un combustible que suba al espacio, que pueda emplazarse en órbita, que tenga una capacidad nuclear y lo establece para fines de defensa. Ya cuando habla de ese combustible HALEU puesto en el espacio para fines de defensa, estamos hablando de que esos reactores nucleares se relacionan con todo lo que han venido haciendo en Puerto Rico, y precisamente es Puerto Rico el lugar donde han querido venir a emplazar esos aditamentos, esos reactores nucleares, que les anuncio que ya nació el Frente Amplio en contra de los reactores nucleares y que ya estamos trabajando para que se desarrolle una oposición permanente a esas intenciones. Agradezco a la licenciada Aleida Centeno. En el segmento cultural tenemos al grupo Los Parientes de Playa Vicente. Ellos tocan son jarocho y serán entrevistados por Enrique Caruqui Carrasco. Bueno, muy buenas noches. Soy Enrique Caruqui. En esta ocasión teníamos programada para nuestro segmento cultural una entrevista con el señor Francisco Ramírez, más conocido como Chicolín, un grupo son veracruzanos, son jarocho tradicional y componiendo su nuevo material. En esta ocasión, el compañero Francisco nos pidió excusarlo porque hay una cuestión de salud ahí muy difícil en su familia. Y bueno, pero no quisimos dejar pasar el espacio sin presentar a nuestro queridísimo amigo Chicolín con uno de sus temas y una pequeña entrevista que fue hecha ahora en diciembre en un festival musical. Pero en esta ocasión vamos a presentar esa partecita de esa entrevista y uno de sus temas de
composición del señor Chicolín, el señor Francisco, que se llama La Piña. Aquí vamos a dejarlos y no quisimos dejar pasar. Radio Taína les agradece el continuar con nosotros. Hola, buenas tardes, Francisco. Soy Francisco Ramírez, del grupo, integrante fundador del grupo Los Parientes de Playa Vicente, Veracruz. ¿Quiénes conforman tu grupo? Mira, en verdad, como el nombre lo dice, somos parientes musicalmente y humanísticamente somos los relacionados a la música de Veracruz. ¿Trabajan solo en Veracruz o vienen a...? Bueno, no, nosotros nos dedicamos a hacer música, son donde nos den entrar a la puerta de su casa, en el medio que se está llevando a cabo ahorita la música más natural ahora, ¿no? Ya con talleres y todo este tipo de cosas. Armamos talleres también para dar a conocer nuestra música, la música que se queda allá en el rancho. Eso es lo que estamos haciendo, difundiendo, más que nada. Radican allá y la traen a la ciudad. La ciudad es el medio donde nos desarrollamos, más que nada, ¿no? Hacer la parte de difusión de nuestra cultura que se queda ahí en el rancho, ¿no? Que no se quede destacada en el rancho nada más, ¿no? Que se dé a conocer a nivel mundial también, ¿no? ¿Cuántos años tienen? El grupo, como grupo, tenemos ya 35 años. Hace 35 años inicié esta aventura musical también. Pues la traemos de raíz también, mi padre nace con esta vena sonera también, ¿no? ¿Siguen los mismos integrantes? Bueno, no, ya tiene rato, yo fui de los fundadores, yo y otro compadre en Veracruz, y se ha ido cambiando integrantes, como vamos modificando el ritmo también, ya los ritmos que agarramos de hace más de 40 años, ¿no? Con los viejos soneros ya desaparecidos también, ¿no? Entonces vamos cambiando la estructura del son, pero no la raíz, que es lo importante, ¿no? Agradecemos que nos hayas hecho esta entrevista. Si quieres mandar un saludo a los independentistas. A esos hermanos que están luchando por la independencia de su país, estamos con ellos también. Para eso luchamos también, la música se encarga de luchar ese movimiento también, ¿no? Okay, te agradece Radio TV Taína. Gracias por la información y sobre todo por difundir nuestra música también. Se siembra raíz de tierra y es una mata frondosa, y es una mata frondosa. Se siembra raíz de tierra, se siembra raíz de tierra, es una mata frondosa, es una mata frondosa. Se siembra raíz de tierra. Tiene corona de reyes y cáscara muy roñosa, ojitos tienen su carne pero es rica y muy jugosa. Tiene corona de reyes y cáscara muy roñosa y ojitos tienen sus carnes pero es rica y muy jugosa. La piña dulce, piña madura del corazón, se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. La piña dulce, piña madura del corazón, se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. Si la piña no sazona, da gusto
dulce, piña madura del corazón. Se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. Una rebana de piña con su chilito piquín, con su chilito piquín. Una rebana de piña. Una rebana de piña con su chilito piquín, con su chilito piquín. Una rebana de piña. Es sabrosa golosina y te das un buen festín. Me despido del piñero, esto ha llegado a su fin. Es sabrosa golosina y te das un buen festín. Me despido del piñero, esto ha llegado a su fin. La piña dulce, piña madura del corazón. Se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. La piña dulce, piña madura del corazón. Se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. Muchas gracias, Enrique Caruqui. Tenemos la participación de Flavia Rivera Montero. Ella es fundadora de la Federación de Mujeres Puertorriqueñas. Es profesora y organizadora en producciones fílmicas hasta el día de hoy. Bienvenida. Profesora Rivera, platíquenos sobre la Federación Universitaria Pro Independencia. ¿Qué ocurrió en la Universidad de Puerto Rico en los años 1970 y 1971? ¿Y esos años los vincula con la guerra de Vietnam? Comencemos a hablar de la lucha universitaria junto al pueblo puertorriqueño de la década del 70. En el año 65-66 se creó el comité, el CRASMO, el Comité de Resistencia al Servicio Militar Obligatorio, por un grupo de patriotas puertorriqueños, hombres y mujeres. Las siglas eran el CRASMO. Lo dirigía Peri Fernández de Luis, entre otras personalidades puertorriqueñas. Y el primer joven que se negó a participar de la guerra de Vietnam, que por la condición de colonia nos es impuesta como un tributo de sangre por parte del ejército de Estados Unidos, el joven Sixto Albedo se negó a ingresar al ejército y lo amenazaron, ¿verdad?, de cárcel. Y se creó un movimiento donde los jóvenes puertorriqueños que estaban en edad de inscribirse al ejército comenzaron a protestar y a negarse a la inscripción. De tal modo que eran miles y miles los puertorriqueños que se negaban. Y tanto a nivel de los municipios, de los pueblos, que se crearon comités de apoyo al comité, al CRASMO, como en las universidades y escuelas superiores, se desarrolló un movimiento amplio en favor de nuestros jóvenes que se negaban a ir al ejército. Esa lucha se extendió a todas partes del país. Se realizaron caminatas extraordinarias a través de todo el país, de pueblo en pueblo, donde iban los jóvenes llevando el mensaje de negarse a ir al ejército, una guerra que no nos pertenecía, invadiendo y agrediendo una nación que nunca nos había hecho nada a nosotros, el valeroso pueblo vietnamita. Y esta actividad como tal del CRASMO culminó en la quema de las tarjetas de inscripción del servicio militar obligatorio en el 1968, en una celebración del Grito de Lares, que se conmemoraban 100 años. En la universidad teníamos la presencia militar del JTC, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Era obligatorio que los jóvenes puertorriqueños universitarios se inscribieran en el ejército. Ya desde los 62 había fuertes enfrentamientos entre estudiantes a favor y estudiantes en contra. Fueron muchos compañeros expulsados de la universidad por participar en estas manifestaciones, tanto de la Federación de Universitarios por Independencia, la FUPI, la Juventud Independentista
universitaria del Partido Independiente Puertorriqueño, la HIU, compañeros del Partido Nacionalista, compañeros de la Liga Socialista y jóvenes en general que no estaban afiliados, pero tenían su oposición a ingresar al ejército. Junto con ese movimiento de estos jóvenes, le acompañaban sus padres, sus madres, sus novias, sus tías. Todo el mundo tenía a alguien en el ejército. Todo el mundo había visto en su barrio una caja que no se podía abrir, porque nos mandaban a nuestros jóvenes, después que los reclutaban, que los asesinaban, los mandaban en una caja de metal que no se podía abrir. Por lo tanto, esta campaña adquirió un vuelo nacional porque todo el mundo estaba afectado por esta campaña. En la universidad en particular, se comenzó llevando, ¿verdad?, proselitismo, explicando la situación del por qué no participar en la guerra de Vietnam, de por qué negarse a participar de esa guerra y no inscribirse a los jóvenes. Las consecuencias eran que lo que estaba pasando en todo Estados Unidos era que te daban una pena de cárcel de 10 años. Y mucha gente en Estados Unidos, que hay un movimiento también, la Sociedad Democrática de Estudiantes y el movimiento de guerra anti-Vietnam, muchos jóvenes se iban a Canadá para evitar el encarcelamiento. Aquí en Puerto Rico, pues, se dieron muchas batallas legales y sociales, ¿verdad? No solamente iban a los tribunales, cada vez que un joven se negaba, lo acompañaban compañeros abogados, sino que se hacían manifestaciones en las cárceles, en los fuertes militares norteamericanos. Y para los años 69 hubo grandes confrontamientos con el JC en la Universidad de Puerto Rico. En mi caso, yo ingresé a la universidad en el 66 y ya en el 69 se formó una organización, en este caso de mujeres, que se llamaba el Comité de Acción Femenina Universitario, que fue un grupo de mujeres que se oponían a la participación de nuestros jóvenes en la guerra de Vietnam. Hicimos varias manifestaciones, muchísimas manifestaciones. Una de esas manifestaciones se realizó el 4 de marzo de 1970. Participábamos un grupo de compañeras yendo hacia cerca del centro de estudiantes para luego ir cerca del JC, y allí fuimos atacadas. Fueron la compañera Sonia Margarita y otras compañeras fueron atacadas con los balines de unos cadetes del JC. De ahí se movió esa manifestación a la Facultad de Ciencias Sociales. Los cadetes llegaron hasta allí persiguiendo a las compañeras. Se hizo una convocatoria para manifestarnos contra el JC. La historia corta en ese caso es que hubo un enfrentamiento. Se llamó Jaime Benítez, era el que presidió la universidad. Llamó a la policía intervino, y en la manifestación, que se extendió hasta las calles de Río Piedra, donde estaban los estudiantes en su hospedaje, asesinaron a la compañera Antonia Martínez, que desde un edificio lo único que hizo fue gritar asesino a unos policías que estaban macaneando a mansalva a los estudiantes. Arrestaron decenas de estudiantes, golpearon a estudiantes, torturaron a estudiantes, le dieron una golpiza a un compañero, el licenciado Roberto José Maldonado. Y de ahí la manifestación estudiantil siguió. Suspendieron muchísimos estudiantes, expulsaron muchísimos compañeros, nos enjuiciaron. Un año antes, en el 69, habían enjuiciado a 29 compañeros y varias compañeras por manifestaciones contra el servicio militar en la universidad, que era el JC. Juicio que duró muchísimos meses y donde al final salieron absueltos los compañeros. En ese interín, durante ese tiempo, se hacían asambleas estudiantiles, se repartían boletines, se hacían manifestaciones en todos los centros universitarios, tanto de la Universidad de Puerto Rico como en la Interamericana,
en el colegio que en aquel momento Ana Geméndez, en las escuelas superiores, porque los reclutadores del ejército iban a las escuelas superiores, que eran donde tenían, ¿verdad?, su carne de cañón. Estaban los jóvenes recién graduándose y allí ellos iban a reclutar. En todos lugares hubo manifestaciones y se convirtió realmente en una campaña a nivel nacional. De tal manera que en el no me acuerdo, en el 69, sí, uno de nuestros jóvenes, Edwin Feliciano Grafal, se negó, a que se había negado al ejército, fue enjuiciado y el juez Irán Cancio, en ese momento, lo condenó a 1 hora de cárcel, frente a los 10 años de cárcel que estipulaban en Estados Unidos. Eso fue el 27 de septiembre del 69. A 1 hora de cárcel era una afrenta para nosotros, porque nosotros no veníamos obligados a participar de una guerra. De ahí salió una manifestación estudiantil donde llegamos al JTC y hubo un confrontamiento con los cadetes del JTC, lo que provocó entonces este despido y expulsión de los 29 compañeros que voy hablando. Junto con esa lucha contra el servicio militar obligatorio, participamos con compañeros que traíamos con organizaciones de Estados Unidos que venían a apoyar la lucha puertorriqueña contra el servicio militar y por la independencia nacional, porque la lucha contra el militarismo está íntimamente ligada a la libertad de nuestro pueblo. No se pueden separar una de la otra. Así que en esos años, muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, tomaron conciencia de la condición colonial del país y aunque no pudieran integrarse tal vez otras luchas, pero el mero hecho de tener un pariente, un amigo, un vecino, un novio, un tío, un primo que iba a ser afectado por el ejército, levantó la conciencia de las personas, ¿verdad? Levantó la conciencia no solamente de los jóvenes universitarios y los jóvenes estudiantes, sino del pueblo en general. En el 70, volviendo al 70, el día que asesinaron a Antonia Martínez, donde se extendió la lucha, como lo había mencionado anteriormente, a las calles de Río Piedra, fue un momento bien importante en la lucha de los estudiantes. Pocos meses antes se declaró una asamblea donde se declaró non grato al JTC. Y el estudiantado, una asamblea sobre 5.000 estudiantes o 10.000, no recuerdo bien, pero a capacidad llenó el teatro de la universidad, se prohibió utilizar los uniformes del servicio militar obligatorio en la universidad. Eso fue anterior al 4 de marzo. Y el 4 de marzo habían varios cadetes que provocándose, ¿verdad?, se pusieron sus uniformes, provocando la reacción militante del estudiantado y el confrontamiento que terminó, entre otras cosas, en el asesinato de Antonia Martínez. El próximo año, ya en el 1971, que era la conmemoración de la muerte de la compañera Antonia Martínez, hubo una manifestación en la universidad y hubo un confrontamiento otra vez con los cadetes del JTC, pero en esta ocasión el comandante de la policía que dirigía la policía, Virino Mercado, perdió la vida y un cadete del JTC también en el confrontamiento. Esta vez los estudiantes respondieron en defensa propia el ataque con armas de que fueron víctimas. En ese año, por primera vez, las pérdidas no eran todas de nuestro lado. Y los estudiantes enarbolaron tanto el día de Antonia como ese día, como días importantes en la lucha de los estudiantes. Reivindicamos de alguna manera, porque nunca se reivindican totalmente a los mártires, a la compañera Antonia Martínez. La lucha contra el militarismo, como otras luchas que vinieron luego, es una lucha muy importante en el desarrollo de la conciencia nacional de nuestro pueblo, que forjó cuadros políticos
a través de todo el país. Junto con esa organización surgieron, o sea, se afianzó la creación de la Federación de Estudiantes, ya a nivel de escuela secundaria, lo que se conoce como la FEPI. Y cada organización política, ¿verdad?, tenía sus brazos estudiantiles organizados en las diferentes escuelas superiores, que no solamente participaban de la lucha contra el servicio militar, sino que participaban de la lucha por la puertorriqueñización de la educación, que se expandió a todas las áreas de lucha y de toma de conciencia de la juventud puertorriqueña, tanto en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, como los demás recintos. Salían, ¿verdad?, el recinto de Mayagüez, compañeros en Ponce. Que todos esos jóvenes se incorporaron a las diferentes áreas del país para seguir levantando la bandera de la lucha nacional y la bandera de la lucha por las reivindicaciones que todavía estamos peleando, ¿verdad? Porque saben que al día de hoy pues todavía somos una colonia. Pues para completar y cerrar sobre este tema de la lucha antimilitarista en Puerto Rico, pues nos resta decir que el resultado, aunque todavía seguimos siendo colonia y todavía nuestros jóvenes siguen siendo obligados a inscribirse en el ejército, pero no, como no ha habido una guerra explosiva, ¿verdad?, porque ha habido pequeños conatos, pues nuestros jóvenes pues no han tenido que participar en la guerra, pero hay una alta conciencia de que hay la disposición de organizarnos y batallar contra cualquier otra imposición sobre la guerra que surgen, como tenemos de frente a la de Ucrania, pero les garantizamos que nuestros jóvenes puertorriqueños no van a ir a ninguna guerra a agredir ningún país. Y vamos a seguir enarbolando la bandera de la libertad, la bandera antimilitar en todo Puerto Rico. Buenas noches. Agradezco a Flavia Rivera por su participación. Contamos con la presencia del antropólogo Rodrigo Lucena Delgado. Él es exconsejero político de la Embajada de Venezuela en México. ¿Qué podemos pensar del Partido Socialista Unificado de Venezuela tras el fracaso electoral reiterado en el estado de Barinas? Estimados televidentes y oyentes de Radio TV Taína, reciban un fraternal saludo bolivariano. Y además recordarles que este 9 de febrero, el compañero revolucionario venezolano Carlos Lan Rodríguez cumple 18 meses de desaparición forzada, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, en finales de enero, el compañero Chefi, otro compañero revolucionario, cumple 2 meses de su partida a la eternidad. Bueno, en relación a tu pregunta, Nancy, ¿qué pensar del Partido Socialista Unificado de Venezuela tras el fracaso reiterativo electoral en Barinas? Barinas, sí, sencillamente enciende las alarmas aún más de lo que ya estaban encendidas de un tiempo acá, ¿no? Y esto porque, bueno, como habíamos dicho anteriormente, Barinas es el estado que es gobernado por la familia de Chávez, del comandante Hugo Chávez. Y de acuerdo a algunas opiniones críticas, que no fanáticas, estamos hablando de compañeros revolucionarios que han observado y criticado la actitud de esa familia en el ejercicio de gobierno y administración de ese estado de Barinas, el cual han defalcado totalmente. Bueno, dicho esto, tenemos que decir, bueno, de que realmente el Partido Socialista Unificado de Venezuela en sí no es un partido revolucionario, es un partido netamente electoral, es una maquinaria electoral. Una maquinaria que en su seno lo que tiene son una clientela que es administrada por el partido a través de empresarios y gestores. Y cuenta para esto con 23 feudos, que son las 23 entidades federativas que tiene el país, que se han convertido en un feudo.
¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llegó a esto? Esto es una pregunta muy interesante. Hay que recordar de que el Partido Socialista Unificado de Venezuela surge de aquel movimiento que le dio a Chávez la candidatura electoral y ganó las elecciones de 1998. El Polo Patriótico. ¿Quiénes conformaban el Polo Patriótico? El Polo Patriótico estaba conformado por una serie de partidos. Partidos y movimientos. Partidos de izquierda que se habían venido defragmentando desde el periodo de la lucha armada, de cuando el Partido Comunista abandona la lucha armada en 1966. De ahí empieza un proceso de fragmentación de una serie de grupos y de formación de partidos que se van formando, y de organizaciones sociales que van a constituir este famoso Polo Patriótico. Ese Polo Patriótico lleva a Chávez a ganar las elecciones de 1998. Bueno, estas corrientes siempre sostuvieron su posición político-ideológica como una forma de mirarse a sí mismo mirando al país. Ellos miraban, de la forma como miraban al país, ellos se miraban a sí mismos. Esto quiere decir que no tenían un proyecto nacional, no había un proyecto nacional. Y esto lleva pues que con la fundación del Partido Socialista Unificado de Venezuela nunca se pudo concretar pues, un proyecto ideológico, ¿no? Propiamente dicho, que le diera un carácter de personalidad al partido. Pues ya que en su seno se conformaba una serie de corrientes político-ideológicas que cada uno resguardaba sus intereses. El resguardo de estos intereses se fundamentaba en cómo consolidar las condiciones de poder y de dominio que sostenían o que iban ganando políticamente en los procesos electorales, que esta enorme maquinaria le iba dando. Así se fueron constituyendo estos feudos, se fueron consolidando el amiguismo, el compañerismo, el clientelismo, fueron conformando esos grupos que se enquilosaron en diferentes regiones del país. El mismo presidente Hugo Chávez, en alguna alocución, lo dijo: el partido está infiltrado de contrarrevolucionarios que se disfrazan de un discurso de revolucionarios. Con señas más concretas. El compañero Carlos Lan Rodríguez había denunciado esto, que el Partido Socialista Unificado y el proceso revolucionario de Venezuela se enfrentaba a una de las campañas de infiltración dentro de la guerra híbrida que sufría Venezuela, con la destrucción del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y que adentro estaban esos infiltrados, que adentro del partido estaban esos infiltrados. Y ¿dónde vamos a corroborar esta tesis de la falta de consolidación de este partido para el proceso? Y por eso decimos que no es un partido revolucionario. Pues el 21 de... Perdón, estamos hablando del 12, del 9... no, le estoy mintiendo. Bueno, fue en el 2012, en diciembre del 2012, creo que fue el 8 de diciembre del 2012. El comandante Hugo Chávez, una vez que anuncia públicamente su enfermedad ante la nación, erige como sucesor a Nicolás Maduro Moro, para que lo sucediera en la presidencia y continuara. Este hecho es muy significativo, ya que con ello nos decía de que el partido no existía, que el partido no tenía una función real de peso sólido en la conducción del proceso, porque nosotros somos ciudadanos y no súbditos. Él no tenía por qué nombrar un sucesor. Esa era tarea del partido.
Y si el partido no lo hace y lo hace él, nos está diciendo pues que el partido no existe. Y es una de las cuestiones que nos lleva a pensar y que tenemos que plantearnos. Y la tarea de todo revolucionario en este momento es desde una lucha tanto interna como dentro del PSUV, o sea, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y fuera del partido, una lucha político-ideológica y evitar que la derecha reaccionaria y conservadora, asesina de otros tiempos, retorne a la conducción o al control del país. Y esta lucha del pueblo tiene que ser por la construcción de instituciones a partir de dos elementos fundamentales. Uno, que es que son los consejos comunales libres y las comunas. Que el pueblo legisle sus políticas públicas, sus políticas económicas, sus políticas de desarrollo, sus políticas de seguridad. Bueno, hasta aquí los dejo. Bueno, estimados compañeros bolivarianos, me despido diciéndole de que Bolívar y Filiberto vive, la lucha por América Latina, la libertad de Puerto Rico sigue. Hasta pronto. Agradezco al antropólogo Rodrigo Lucena por su amable participación. Los invitamos a que nos busquen en redes sociales como Radio TV Taína. Queremos expresar a los boricuas el pésame de Radio TV Taína por el fallecimiento reciente del exjugador de baloncesto y exmiembro de la Selección Olímpica de Baloncesto de Puerto Rico, Johnny Báez, y por el fallecimiento del músico plenero y compositor Héctor Tito Matos. También darle el pésame al pueblo de Bolivia por el fallecimiento del poeta y ex embajador de ese país en México, Coco Manto Mancilla. Si les gustó el programa, no olviden darnos un like, además de activar notificaciones. Agradezco en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Lourdes García, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui, a Freddy Vadillo y a Ramón O'Neill. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Esperando sus comentarios, escríbanos en nuestras redes sociales. También me gustaría invitarlos a comunicarse con nosotros a los siguientes números telefónicos. Que pasen una excelente tarde. Se despide de ustedes su amiga Nancy Palacios.